Estaba dormida cuando sentí algo suave y frío que me tocaba la cara. Abrí los ojos y vi una nariz escamosa frente a mí. No tuve tiempo de alegrarme ni de asustarme porque al momento siguiente sentí el asqueroso y espantoso olor de algo quemándose. Hola, me llamo Marta, tengo 14 años y he pasado toda mi vida lejos de las ciudades. Mis padres eran agricultores, así que siempre hemos dependido de lo rica que fuera la próxima cosecha. Tuve que ayudar en la casa de todas las maneras posibles desde que era una niña. Y cuanto más crecía, más difícil era lidiar con todas mis responsabilidades. No era que la carga de trabajo aumentara, es que no me salía muy bien. Podía perderme en mis pensamientos y romper accidentalmente un par de huevos al salir del gallinero. O arrancar plantas útiles en lugar de malas hierbas. O enfrascarme tanto en un libro que quemaba una tarta de mi madre que me había dicho que mirara. Sinceramente, no lo hacía a propósito, pero mis padres me regañaban cada día más. En cierto modo podía entenderlos. La cosa era que las cosas habían ido mal en la granja durante los últimos años. Los precios habían bajado y en el pueblo más cercano se había abierto un supermercado, por lo que habíamos perdido algunos de nuestros clientes. Un día escuché por casualidad a mis padres decir que estábamos a punto de quebrar. Además de los problemas con los clientes, también teníamos problemas de plagas. Nuestros campos eran atacados por roedores, pájaros e incluso unos extraños escarabajos. Papá había probado un montón de cosas para deshacerse de ellos, pero nada funcionaba. Así que cuando nos reunimos todos en el salón por la noche, después de otro día de trabajo, parecía bastante sombrío. ¿Cansado de roedores e insectos? Llámenos y nos desharemos de las plagas para siempre, decía una voz en un anuncio de televisión. Tendrías que haber visto a papá saltar en su silla. Tomó el teléfono y empezó a marcar ese número. Pregunté, ¿estás seguro, papá? Lo siento por los animales, no vamos a... Pero fue inútil. Por supuesto, nadie me escuchó. Mamá me gritó inmediatamente que me fuera a mi habitación. Cuando me iba, la oí decir algo hiriente. Todavía es joven, no entiende nada. Realmente no lo entendía. ¿Por qué la gente era tan cruel? Todos esos ratones y pájaros vivían allí igual que nosotros. Sabía que destruían las cosechas, pero ¿por qué no se podía idear alguna forma humana de deshacerse de ellos? La semana siguiente pasó increíblemente rápido. Papá trajo especialistas. Llegaron en un enorme coche y rociaron una especie de producto químico en nuestros campos. Después de un par de semanas se hizo evidente que había funcionado. Había menos plagas, nada amenazaba la cosecha y papá estaba radiante de felicidad. Por supuesto, me alegré mucho por él, pero aún así no podía evitar sentirme triste. Para distraerme salí a caminar y me encontré lejos de la granja. Llegué a partes del camino que estaba cubierta de hierba, así que tuve que vigilar cuidadosamente mis pies. Fue una buena cosa que hice. En algún momento me di cuenta de que había pequeños huevos justo debajo de mis pies. Vaya, nunca había visto nidos de aves silvestres tan cerca. Por supuesto, sentí curiosidad, así que me alejé y esperé a que llegara la madre. Sin embargo, esperé media hora, luego una hora, luego 2, pero nunca apareció. Me fui a casa con un mal presentimiento. Al día siguiente, justo después de las clases, volví corriendo al nido. Una vez más, esperé durante varias horas sin ningún resultado. ¿Oh, la madre pájaro no volvería nunca? Algo me decía que era víctima de la guerra de papá con las plagas. Los huevos seguramente morirían ahora. No, simplemente no podía dejar que eso sucediera. Llevé el nido a mi habitación y así comenzó la operación para salvar a los polluelos. Tuve que llevar a escondidas los huevos a la incubadora de lámparas que mis padres usaban para los pollos. Y créeme, no fue fácil. Por un lado, tenía miedo de dejar los huevos en la incubadora para siempre porque no les había dicho nada a mis padres sobre mi proyecto. Por otro lado, tenía miedo de que los bebés no recibieran suficiente calor, así que los llevaba allí siempre que podía. Durante las primeras semanas me preguntaba qué tipo de pájaros saldrían de los huevos. Las semanas siguientes empecé a preocuparme seriamente por si nacería alguno. ¿Y si había encontrado los huevos demasiado tarde? Y entonces entré en la habitación y descubrí que solo quedaba una cáscara de uno de los huevos. ¡Ha nacido! ¿De verdad? Me sentí muy alegre y empecé a mirar a mi alrededor. Sin embargo, cuando giré la cabeza vi una serpiente. Una pequeñita, no más grande que la palma de una mano, pero aún así era una serpiente. Estaba aterrorizada. Me tiré a la cama y no pude bajarme durante unos 10 minutos. ¡Wow! Resultó que no había sido un nido de pájaros en absoluto. Había nacido una serpiente en mi propia habitación. Al principio la idea me aterrorizó, pero cuanto más miraba a la serpiente, más inofensiva me parecía.
Pequeña, indefensa, abandonada. No podía dejarla así, ¿verdad? Así es como conseguí una serpiente como mascota. La llamé Goldie. Desafortunadamente, los otros huevos no eclosionaron. Después de un tiempo me di cuenta de que cuidar de una serpiente era muy difícil. Tenía que atrapar insectos para ella y llevarlos a escondidas en mi habitación. A veces salíamos a pasear y me daba mucho miedo de que Goldie se escapara. Pero lo más difícil era ocultar la serpiente a mis padres, sobre todo porque cada mes se hacía más grande. Cuanto más tiempo pasaba con Goldie, más apegada me sentía. Sé que dicen que las serpientes no tienen emociones y que no ven a las personas como amigos o dueños, pero Goldie parecía entenderlo todo. Yo la quería y ella me correspondía. Al final, me di cuenta de que había encontrado una mejor amiga en la serpiente. Mientras tanto, empezaron a ocurrir sucesos extraños en la granja. Una mañana me enviaron a recoger huevos para el desayuno en el gallinero como de costumbre. Tuve que volver a casa sin nada porque no había encontrado ni un solo huevo. Mi padre, por supuesto, se asustó muchísimo. Corrió al gallinero porque pensó que las aves estaban enfermas. Pero entonces vi toda una montaña de cáscaras detrás de la casa. Algún animal estaba robando nuestros huevos. Lo mismo ocurrió al día siguiente. Y al día siguiente también. Me daba vergüenza incluso pensar en eso, pero no podía evitarlo. Tal vez fuera Goldie. Ya era lo suficientemente grande como para salir al patio por la noche y comer huevos. No podía quedarme con los brazos cruzados y esperar. Así que la noche siguiente puse el despertador y fui al gallinero a esperar al visitante nocturno. Tenía un sueño terrible, pero me quedé allí. Y adivina qué. Menos de media hora después, el perro de un vecino salió corriendo detrás de la valla. Se escabullía como si supiera que estaba haciendo algo malo. Y entonces, antes de que pudiera hacer algo, ya se había metido en el gallinero. Me sentí increíblemente aliviada y me fui a la cama con la intención de contárselo todo a mis padres por la mañana. Pero la suerte quiso que me quedara dormida, que me fuera al colegio con mucha prisa y que no tuviera tiempo de hacer nada. Decidí que se lo contaría todo a mis padres en cuanto llegara a casa, pero allí me esperaba una desagradable sorpresa. Mis padres habían encontrado a Goldie en mi habitación. Oh, deberías haberles oído gritar. ¿Por qué pensaste que tener una serpiente en tu habitación era una buena idea? Mi madre estaba furiosa. Es por culpa de la serpiente que nuestros huevos siguen desapareciendo, gritaba mi padre. Me puse a llorar e intenté explicar que Goldie no tenía nada que ver, que el perro del vecino había estado robando los huevos, pero nadie me escuchó. Tras una hora de discusión me dieron un cruel ultimátum. O me llevaba a Goldie de casa y la dejaba salir, o mis padres se desharían de ella. Nunca me había sentido tan mal. Me sentí como una verdadera traidora cuando llevé a Goldie al lugar donde una vez la había encontrado. No quería dejarla. La serpiente era mi mejor amiga, pero no tenía otra opción. No estaríamos juntas, pero al menos Goldie estaría viva. Naturalmente, los huevos siguieron desapareciendo porque Goldie no era la culpable. Un par de días después, mis padres pillaron al perro del vecino robándolos. Intentaron disculparse conmigo, pero ya era demasiado tarde. Los días siguientes fueron increíblemente duros para mí. Echaba mucho de menos a Goldie y no podía dejar de llorar. Y entonces, algo inesperado sucedió. Medio dormida, sentí algo suave y frío en la piel. Traté de dormir más, pero la sensación no se iba. Al final, no pude soportarlo. Abrí los ojos y me senté en la cama. ¿Qué fue eso? ¡Oh, Goldie! Eras tú, ¿verdad? ¿Volvió? Abracé felizmente a la serpiente, pero al momento siguiente sentí el asqueroso olor de algo quemándose. Recuerdo que me puse en pie de un salto y corrí a la habitación de mis padres. Al principio no querían despertarse, pero en cuanto sintieron el olor se despertaron de golpe. Bajamos corriendo y nos dimos cuenta de que el granero estaba en llamas. El fuego estaba a punto de pasar a la casa. Mamá se apresuró a sacar cosas y documentos importantes. Yo corrí a llamar a los bomberos y mi padre empezó a arrastrar cubos de agua hasta el granero para apagar el fuego. Fue la noche más larga y aterradora de mi vida. La casa también se incendió, pero como nos habíamos despertado y empezado a actuar a tiempo, ninguno de nosotros resultó herido. Más tarde, los bomberos descubrieron que el cableado del granero se había cortocircuitado y el heno se había incendiado. A papá se le rompió el corazón. No habíamos tenido mucho dinero para empezar y ahora tendría que construir un nuevo granero y arreglar la casa. En cuanto me recuperé del miedo, me di cuenta de repente. ¡Había sido Goldie! ¡Mi serpiente nos había salvado a todos! ¿Quién sabe cómo habría terminado esa noche si Goldie nos hubiera arrastrado y nos hubiera despertado? Empecé a contárselo a mis padres, pero se limitaron a hacerme señas para que me fuera. Estaban demasiado ocupados con sus preocupaciones. ¿Crees que me rendí? Por supuesto que no. Escribí sobre el incidente en el periódico local. Lo que sucedió después
Fue simplemente increíble. Primero los periodistas del periódico al que había escrito vinieron a entrevistarme. Y después de la publicación del artículo, la gente se interesó seriamente por nuestra familia. Vinieron periodistas de varias ciudades. Todos querían hacer fotos con la serpiente que había salvado a nuestra familia porque era la primera vez que ocurría algo así. Después de eso, la noticia se difundió rápidamente en internet y entonces, por fin las cosas empezaron a mejorar. Goldie consiguió fans y de repente resultó que había mucha gente amable en el mundo. Absolutos desconocidos empezaron a enviarnos dinero cuando se enteraron de que no íbamos a poder recuperarnos del incendio nosotros mismos. Fue suficiente para construir un nuevo granero y reparar la parte quemada de la casa. La gente venía de lejos para ver a Goldie con sus propios ojos. Y antes de irse compraba verduras a mis padres. A nuestra familia nunca le había ido tan bien. Una vez resueltos los problemas de dinero, mis padres dejaron de regañarme tan a menudo. Para serte sincera, empecé a darles menos motivos. Cuidar de Goldie me enseñó responsabilidad y disciplina, así que me centré mucho más. Por fin me gusta mi vida, y todo ocurrió gracias a una sola serpiente.